¿Me quedo a medio camino? Eso sí, es como la mitad de Chile, así que de ahí para allá también estamos llegando a muchos lugares, así que gracias por estar con nosotros. Sabes que tenemos una pregunta muy interesante hoy acerca de lo que es la vida, la fe y cómo la fe puede cambiar las condiciones de vida. Y también en este momento ahora vamos a hablar un poquito de un tema que tiene que ver con vida y que yo lo voy a manejar desde el punto de vista de la fe, no sé tú, escoge tú, pero hemos invitado a nuestro cientista político. Es que la palabra es como cientista político. Yo conozco politólogos, pero hoy conozco un cientista político que es Rodrigo Palma, a quien quiero que por favor le demos un aplauso. Fueron 5. Que no se sepa, pero ¿quién gritó? ¿Viste quién gritó? No vamos a decir. Él es jefe de ella, de la que gritó. Está bien que grite. Vino con barra. Hola, Rodrigo, bienvenido a TN Contigo. Hola, muchas gracias, buenos días. Es un placer tenerte aquí y en el día de hoy vamos a hablar un tema que hemos estado tratando acá en el programa y es acerca de lo que es el aborto, precisamente la despenalización del aborto. Quiero refrescarle a nuestros televidentes un tema que yo sé que tú manejas, que es el tema de esta niñita de 11 años que ha resultado embarazada producto de reiteradas violaciones. Esto ha movido y pedido una urgencia en la aprobación o la desaprobación, en la vista de las leyes acerca de la despenalización del aborto por 3 o 4 causas principales que ya están en el Congreso. Y nosotros queremos saber, sobre todo es algo que yo me pregunto, yo sé que quizás mucha gente en la tele se pregunta, ¿por qué hay líneas políticas, como por ejemplo los partidos de la Alianza, que proponen el cuidado de la vida, la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? Y porque hay otros lineamientos políticos, otra agrupación de partidos, como es la nueva mayoría, que propone que se despenalice el aborto en el caso de que haya violación, incesto, que peligre la vida de la madre o que sea inviable el embarazo. A ver, ¿por qué esta diferencia si todos como que buscamos el bien común? Bueno, primero que todo es importante observar cuál ha sido la evolución histórica de esto. Hasta el año 1989 en Chile estaba permitido el aborto bajo ciertas restricciones, pero se permitía. A partir del año 1989 se penaliza el aborto en todas sus dimensiones. Hoy día la diferencia tiene que ver con cómo se entiende el acto de la interrupción del embarazo. Porque aquellas personas, como tú lo mencionabas desde el punto de vista político, aquellas personas más cercanas a la alianza, que son siempre defendiendo la vida, está solamente en función la nueva vida que viene en camino. No obstante, aquellas personas que defienden una despenalización del aborto bajo ciertas restricciones, dicen que también están en pro vida, pero que primero se debe cuidar la salud de la madre y se le reconoce un derecho a la madre de poder optar y de poder definir qué es lo que va a hacer con algo que está dentro de su cuerpo. Y yo creo que es fundamental también entender que hay un acuerdo que aún no se ha llegado, ni desde el punto de vista filosófico, ni desde el punto de vista político, ni siquiera desde el punto de vista médico, que es, ¿desde cuándo empieza la vida? Rodrigo, ya está el año 1989, ¿cuáles eran a lo mejor las diferencias que habían para que se diera, a lo mejor se autorizara un aborto? ¿O se permitiera el aborto? Se permitía bajo ciertas condiciones que son básicamente las condiciones que hoy día se están propugnando que vuelvan. Que se están pidiendo que vuelvan, que son las condiciones un poco entendidas mundialmente de aquellos países que tienen legalizado el aborto. Son precisamente las que mencionábamos anteriormente, que tienen que ver con la inviabilidad del feto o de esta nueva vida, cuando está en peligro la vida de la madre, cuando hay una violación o incesto. Son básicamente nosotros queremos volver a tomar lo que había hasta 1989. Inicial, sí, exactamente. ¿Y había algún registro, una estadística, cuántos abortos más o menos había? La verdad es que lo desconozco. Ya. No tengo Entre 200.000 y 600.000 es el número de abortos que se estima que se realizan cada año en Chile, aunque no existen cifras oficiales, porque es obvio que se hace mucho aborto clandestino, que pone en serio peligro la vida de la madre, y esta es una de las razones por la cual se quiere despenalizar, para que muchas mujeres que mueren haciéndolo clandestinamente salven su vida haciéndolo quizás de una forma correcta en el consultorio de un médico. Ahora, hay solo 5 países en el mundo que tienen la misma legislación que Chile en este momento. Ellos son Kenia, Egipto, Malta
y la Ciudad del Vaticano y Malawi. ¿Por qué entiendes tú que políticamente es correcto que se despenalice, que se proteja la vida del nato, de la mujer, que quizás en muchos casos está embarazada, obviamente de manera consentida, que es lo que yo entiendo que se teme? Ayer yo escuché a una legisladora de acá decir que ella teme, de la alianza, ella dice que ella teme que al abrir la puerta, se vayan por esa puerta cientos y miles de abortos que no ponen en riesgo la vida de la madre, que no son producto de incesto, de violación, que no son inviables, o sea que es un aborto normal, y que tras esta apertura también se generalice y se haga como una fiesta del aborto alegre. ¿Crees tú que esto podía pasar? Yo creo que la discusión hay que separarla un poco en dos líneas súper distintas. Una tiene que ver con la línea del punto de vista filosófico, del deber ser, de los valores, de la ética pública, y otra tiene que ver con la realidad. Porque efectivamente, tal como tú decías, hay una cierta cantidad de abortos que se realizan anualmente que es bastante elevada. Pero separar ética pero que no existen estadísticas al respecto. Entonces, porque una de las valoraciones que se dice, bueno, hagamos que estos abortos que existen se desarrollen de una mejor manera. ¿Por qué? Porque muchos de los abortos que se desarrollan, como es una situación penalizada, tienen que desarrollarse en condiciones que no son las óptimas desde el punto de vista de la salud. Por tanto, muchas de las personas que desarrollan interrupción del embarazo mueren por esas condiciones. Un poco de la discusión similar a la de la despenalización de la droga, que tiene que ver con, al estar penalizada una acción, se desarrolla de igual manera, pero genera acciones ilícitas y genera todo un mercado negro y ciertos comportamientos negativos para la sociedad. Por eso entiendo que se debiese, de cierta manera, pensarlo desde el punto de vista filosófico primero, entender qué es lo que buscamos y desde el punto de vista del espíritu de la legislación que se va a desarrollar. Porque efectivamente, si nos vamos a la práctica, cada una de las legislaciones que existen, siempre se busca la manera de poder bypassarla y de poder pasar por él, como se dice coloquialmente, echa la ley, echa la trampa. Claro. Exacto. Rodrigo, una consulta, pero en relación al tema de la parte legislativa, ¿es un proyecto simple? ¿Tiene que haber una amplia mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para poder llegar a un proyecto que permita el aborto otra vez en nuestro país? Tiene que ser un proyecto simple, que requiere de mayoría simple. El problema está en que no hay un acuerdo. ¿Ya? Porque por un lado tenemos las personas de la alianza, ¿Sí? que en general, no todos, porque hay una parte liberal de Renovación Nacional específicamente que sí está pro despenalizar el aborto, pero también hay una parte de esta llamada nueva mayoría, ¿cierto?, la democracia cristiana, que va a proteger, que no quiere despenalizar el aborto. Entonces, pero es un proyecto simple, ¿no? Es un proyecto simple. Se colocan de acuerdo, ven la cantidad de votos y esto. El problema está en ponerse de acuerdo, porque insisto, es un problema que desde el punto de vista ético es muy complejo, y si especialmente... Yo creo que si desde el punto de vista ético es complejo, si además a eso le agregamos el punto de vista de qué es lo que podría pasar, ¿sí? Porque efectivamente en países, por ejemplo, como España, donde está despenalizado el aborto y existen las mismas condicionantes que se están planteando acá, en caso de violación, hay una que es distinta, que se agrega que en caso de grave perjuicio psicológico para la madre. Entonces, cuando eso implica un grave perjuicio psicológico para la madre, ¿qué es un grave perjuicio psicológico? Muchas personas que no desean realmente hacer efectivo ese embarazo, aducen esa condición para desarrollarlo. Pero entonces, éticamente, tú hablabas de que hay que hacer una separación de lo que son lo ético y lo valórico a lo que es lo institucional. Pero ¿no debería ser lo institucional basado en valores éticos y morales? No. Lo que yo decía es que la discusión ética y valórica va a dar pie a un desarrollo institucional. No obstante, la realidad, lo que se hace en estricto rigor es distinto, porque la institucionalidad plantea algo, seguramente nos va a plantear si es que por ejemplo, la institucionalidad hoy día nos plantea que no hay abortos. No obstante, tú acabas de leer estadísticas que existen. Entonces, claro, a eso es lo que voy. Que lo valórico institucional, o sea, lo valórico tiene que dar pie al institucional, pero muy distinto a lo que uno va a observar en la realidad. Ahora, ¿qué es lo que desde mi perspectiva debemos desarrollar? Lograr un acuerdo
para desarrollar una institucionalidad que nos permita también fiscalizar y que esa institucionalidad se cumpla. O sea, si vamos a decir no hay aborto, que no existan abortos. Si vamos a decir que se van a desarrollar abortos bajo ciertas condiciones, logremos que esas condiciones sean fácilmente reconocibles por los médicos, por los legisladores, para poder ajustarnos realmente a esas condicionantes y que no se transforme un poco en lo que señalabas tú de un poco esta fiesta aduciendo condiciones que no son las reales. Muchos políticos dicen que nuestra sociedad, Chile, hoy día está preparado o ha evolucionado. Tú ves que el aborto, cualquier tipo sea su clasificación, ¿nuestra sociedad está preparada para dar este paso? ¿O lo ves que es muy complicado? Yo creo que es complejo. Yo no tengo las herramientas como para poder definir si nuestra sociedad está en condiciones de adoptar una ley como tal. No obstante, sí creo que las cúpulas políticas sí tienen la capacidad no solamente de poder decir hagamos esto, sino que además de poder establecer la fiscalización la institucionalidad para poder contrarrestar cualquier mal uso que se haga de eso. Porque todas las leyes finalmente establecen lo que buscan es establecer ciertos canales de comportamiento. Y si tú te sales de eso, hay penalizaciones. Entonces, no sé si la sociedad está preparada como tal. Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay un grado, pero es que no sé qué es lo que significa que una sociedad esté preparada. Y bueno, los políticos hablan de esa manera. Si están educados, si no están educados. Yo creo que es extremadamente complejo porque hay un caso a caso que es muy, muy, muy distinto. Muy particular, porque en este caso específico, que es el que nos convoca hoy día, de esta niña de 11 años, es un caso extremo. Es un caso... Pero fíjate algo, Rodrigo. La niñita está esperando feliz su guagüita. Y la abuela, en el caso de la niña Belén, de 11 añitos, y la abuela y el esposo de la abuela, que son los portadores de la custodia de la niña ahora, están felices esperando la guagüita. Sin embargo, la sociedad, en sentido general, está utilizando esto como pie para apoyar el hecho de que debe despenalizarse el aborto en caso de violación. Ahora, hay un dilema ético que nosotros hemos planteado aquí. Te voy a hacer la pregunta a ti, que hicimos a nuestros televidentes ayer. La niña fue violada reiteradas ocasiones desde los 7 o 9 años, aproximadamente hasta los 11, quedó embarazada. Ya la niña viene con un trauma de lo que significa enfrentar una relación sexual habitual a esa edad. ¿Es correcto, socialmente hablando, imponerle otro trauma? Porque el aborto, no importa cuáles sean las consecuencias, es traumático. Incluso las mujeres que hemos pasado por un aborto involuntario, por enfermedad, que lamentablemente hemos perdido el bebé, lo lamentamos, años pasan y lo lamentamos. Y sentimos, wow, yo muchas veces perdí mi primer embarazo, era muy joven, y yo todavía hoy día pienso que mi hijo tendría 20 años. Todavía hoy lo pienso, oye, si ese bebé no se me hubiera muerto, yo tendría hoy un hijo de 20 años y me duele, y yo no me lo provoqué. Fue algo sumamente triste y lamentable para mí. Imagínate someter a esta pena inducida a una niña que ya viene con una pena. ¿Qué es lo que socialmente es correcto en este caso, según tu parecer? A ver, lo que pasa es que el tema está en cuál de las dos acciones va a ser más o menos traumática. Porque efectivamente va a ser traumático. O sea, ya aquí es el optar por el mal menor. Sí. Es traumático ya que como se gesta esta nueva vida, es traumático hoy día. Si se termina con esta nueva vida, va a ser traumático, sí, pero si continúa con el embarazo también va a tener un trauma, porque una niña de 11 años efectivamente no está preparada. En la mañana escuchaba al presidente del Colegio de Médicos, decía que físicamente, que uno de los motivos es que físicamente ella no está preparada. Es más, decía que lo más seguro es que el bebé tuviese complicaciones de formación, sí, claro, porque su cuerpo no está preparado. Entonces, y seguramente a los 11 años, yo tengo una hija de 10 años. Imagínate. Ella juega, o sea, ella no va a entender cuál es la responsabilidad de tener un hijo. Entonces, es tremendamente complejo. Yo tengo mi opinión, pero yo creo que cada uno tenemos una opinión distinta. Entonces, yo creo que hoy día está en cómo la sociedad nos ponemos de acuerdo para intentar buscar generar el trauma menor en este caso. Porque, insisto, yo creo que generar el aborto sí es un trauma. Pero si tiene problemas físicos, si nace una guagua con problemas, o se interrumpe el embarazo de forma natural a los 4 o 5 meses, donde además se va a poner en riesgo la vida de la madre, es tremendamente complejo. Perdón, pero una de las cosas que yo creo que hay que tener un poco claro en esta discusión del aborto o no aborto es que
el aborto, cuando se plantea la despenalización, no se plantea la obligatoriedad del aborto, se plantea la posibilidad, o sea que si una persona determinada decide continuar con esa vida, está dentro de todo su derecho. Pero también si una persona decide no continuar porque piensa que está pensando en que va a ser inutilizada la ley, por supuesto. Claro. Si una persona decide que no continuar con esa vida porque la vida no es viable, porque está en riesgo su vida, creo desde mi perspectiva que está dentro de su derecho. Eso es lo que creo yo. Escuchaba también a otras personas el comentario, o sea, ¿cuánto ha cambiado la vida de esta niña? O sea, de una chica que a lo mejor, bueno, ha sido violentada desde muy pequeña, pero hoy día cambia toda su estructura psicológica, física. Entonces, ¿qué le ha preguntado a la niña? Es uno, decía una persona. Sí. ¿Qué es lo que está pensando ella? ¿Qué la motiva en este momento? A lo mejor ella también puede sufrir, puede incluso, decía un médico, que ella en el parto incluso puede hasta morir. Sí, puede morir. Entonces, son muchas interrogantes que hoy día hay en este caso, pero el punto va más allá. Hay información necesaria dentro de todo nuestro país, en nuestra sociedad, qué es lo que es un aborto, qué es lo que puede producir un aborto, qué es lo que pasa también cuando está en riesgo la mamá de un bebé. Entonces, yo creo que lo que falta en nuestro país, yo no sé si estás de acuerdo, pero falta información también de este tema. Yo creo que efectivamente falta diálogo, falta escucharnos, falta ser capaz de yo tengo esta idea, tú tienes esta idea, conversémosla, discutámosla sin atacarnos. Porque efectivamente yo creo que es un tema extremadamente complejo, porque existen posiciones muy dispares. Y te voy a hacer una pregunta. Y cada una de esas posiciones yo la encuentro que tienen un grado de asidero, pero tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera. Rodrigo, hablas del diálogo, me parece excelente, y que cada quien dé su opinión. Y yo te voy a pedir que tú des la opinión, no como Rodrigo, sino como que tú eres la guaguita que está dentro de la niña. Que tú te conviertas ahora en ese bebé que está adentro, que no tiene voz, no puede hablar. ¿Qué tú dirías, qué aportarías al diálogo? Chuta, es complejo. Katy, mira, si me echan, lo lamento, pero tenía que preguntar. Si mira, te echan a ti, ¿verdad? Pero yo creo que tendríamos que todos responder a esa pregunta. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que justamente en la mañana yo conversé el tema con mi esposa. Entonces, y yo le decía, y de hecho anoche también lo conversamos, yo le decía es tremendamente complejo precisamente por eso, porque trato de ponerme en las distintas situaciones. Sobre todo que tú tienes una hija de 10 años también. Sí, y tengo una de 1 año, de 2 años. Entonces me es tremendamente complejo, y mi tema está en, por eso que lo señalé en un principio, no sé en qué momento empieza la vida. Porque si tú me estás poniendo un ejercicio que es tremendamente dramático, entendiendo que esa guagua tiene vida y que es capaz ya de razonar y de sentir. Si no es así, estamos en un escenario, nos estamos metiendo en un escenario que no es cierto. Y es por eso les decía anteriormente, y eso efectivamente los médicos no se han podido poner de acuerdo, la filosofía, los médicos, los políticos, nadie se ha puesto de acuerdo realmente en qué momento empieza realmente la vida y en qué momento un ser humano pasa a ser ser humano. Entonces es tremendamente complejo para mí ponerme en esa situación. Y viene todo el otro tema que se refiere a una persona ya. Ok, yo decido que un tema de violación, yo decido tener a ese bebé, y también se demora mucho también el proceso que alguien quiera adoptar. Claro. O sea, yo creo que hay una estructura en nuestro país que no está también diseñada para cuando una persona no quiere abortar, quiero que continúe esa vida. Y muchas veces yo no quiero tener a lo mejor a ese bebé conmigo. Entonces veíamos el otro día lo que pasaba con este carabinero. O sea, cuánto se ha demorado una persona en poder tener acceso a ser realmente los papás. Entonces yo creo que falta muchísimo para poder también encaminar toda la estructura política, social, para que a lo mejor una persona que no quiere abortar, sí quiera que ese bebé o ese niñito, darle una adopción. Exactamente. Yo creo que además este tema lo estamos tocando solamente de una arista, yo creo que es una arista tremendamente relevante para la sociedad, y que obviamente a mí como papá me preocupa demasiado, que tiene que ver con el aumento en la cantidad de abusos sexuales que existen. Me parece que la sociedad, ahí sí que nosotros algo tenemos que hacer como sociedad, desde el punto, el mundo político, algo tiene que desarrollar mejor legalidad, mejor marco jurídico, no sé, seguridad, de qué manera prevenir para que los niños puedan vivir tranquilamente, porque no es normal que una niña de 11 años sea violada.
Y nosotros, y la discusión hoy día gira en torno a si la niña va a tener un embarazo o no va a tener un embarazo. Pero nos olvidamos que fue violada y constantemente. Y eso no puede ser. Hay muchos de los niños hoy día que están pasando por algo similar. Y casi como que nos estamos acostumbrando a eso. Casi como en las noticias normalmente están saliendo casos como ese. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que construir una serie de elementos para que no solamente los adultos tengamos una vida agradable, sino que también los niños tenemos que entender qué mundo estamos construyendo. Oye, ya para concluir, porque lamentablemente el tiempo corre tan rápido, estamos frente a la ley de la despenalización del aborto. Estamos enfrentando la aprobación de la ley de la píldora del día después para las niñas también, a partir de los 12 años. Y estamos frente a personas que piden la despenalización del consumo y de la plantación para autoconsumo de la marihuana. ¿Son señales estas de una sociedad que va avanzando o degenerando? Depende del punto de vista que uno lo analice. Desde el tuyo, desde el de Rodrigo Palma, claro. Tú eres el invitado. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que ser dueño de sus propias decisiones. Si tú, cuando tú eres adulto, entendido, y por eso que me cuesta tanto el caso de la niña, porque 11 años es muy difícil poder entenderlo, pero cuando tú eres adulto, si tú quieres practicar un aborto bajo ciertas condiciones, yo creo que podrías hacerlo. Nadie te va a obligar a hacerlo, sino que podrías hacerlo. Si tú crees que tu manera de desarrollarte va en torno a consumir marihuana, no sé, lo que sí tengo claro es que uno después tiene que hacerse cargo de aquellas consecuencias. Y me parece que previo a eso es súper importante el diálogo en la sociedad y poder educarnos, poder entender. Si yo entiendo que el consumo de marihuana bajo ciertas características, ciertas condiciones, me puede producir adicción, me puede producir que deje mis trabajos, que deje mi familia, porque me voy a hacer adicto, bueno, me parece que es extremadamente negativo. Pero eso tiene que haber un proceso educativo antes. Si no, lo voy a aprender con la vida. ¿Está preparado Chile para esto? Yo creo ¿La educación se ha dado, las bases están? Yo creo que no se ha dado todavía. Yo creo que es un proceso largo. Ya. Yo creo que es un proceso largo. Es muy complicado el tema. Nosotros sí estamos de acuerdo y somos pro vida, ¿no es cierto? Estamos y creemos que estas situaciones se pueden manejar también desde un punto de vista cristiano y esperamos que toda esta situación que hemos conversado hoy día con Rodrigo nos ayude primero a analizarnos nosotros y luego también poder compartir nuestras diferencias con la demás gente. Así te agradecemos, Rodrigo, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a usted. Ha sido un placer contar con tu presencia en nuestro programa. Ojalá se repita, ¿verdad que sí, don Liberty? Que vuelva Rodrigo. Ya, nosotros te agradecemos y a usted queremos seguirlo invitando a que se quede en nuestra sintonía. Y recuerde que tenemos una pregunta.